INCI Noticias, el espacio que pone en agenda pública la discapacidad. Bienvenidos a una nueva edición de INCI Noticias. Yo soy Henry Díaz y estos son los titulares. INCI Noticias, el espacio que pone en agenda pública la discapacidad. El INSI presenta en la Semana de la Inclusión en la Universidad de La Guajira. El INSI fortalece la inclusión educativa en Guainía. La Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI participó en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Conmemoramos el Día del Bastón Blanco, símbolo de la inclusión. El INSI trabajó en Neiva para fortalecer la accesibilidad física. Éxito total en el 8º Festival de Cine para Ciegos. INSI presenta en la Semana de la Inclusión en la Universidad de La Guajira. El Instituto Nacional para Ciegos INSI hizo presencia en la Semana de la Inclusión, organizada por la Universidad de La Guajira, un espacio académico, cultural y social que busca visibilizar, fortalecer y promover los procesos de inclusión educativa en el departamento. Fabio Leiva, equipo de educación del INSI, está con Camilo Garnica. Adelante, Camilo. Como usted lo menciona, el INSI se sigue desplazando por todo el país y llegamos hasta el departamento de La Guajira para asesorar a universidades. Y para ello me encuentro con Fabio Leiva del equipo de educación, quien hizo parte de esta actividad. Fabio, bienvenido y quiero que nos cuentes más sobre esta participación. Muchas gracias, Cami, por la invitación. Sí, estuvimos precisamente acompañando a la Universidad de La Guajira en el marco de la Semana de la Inclusión. Quiero que nos cuentes más en qué consistió esta semana y cuántos días participaste. Bueno, Cami, te cuento a nuestra estimada audiencia, participamos aproximadamente durante 3 días, cada día se dividieron en actividades muy interesantes. Durante el primer día trabajamos en un taller que se denominó Ponte en mis zapatos o Colócate en los zapatos de una persona con discapacidad, en el cual hubieron diferentes mesas de trabajo o stand, en el cual el INSI participó con una muestra representativa y también con materiales didácticos ludopedagógicos para personas con discapacidad visual. También trabajamos ese mismo día articuladamente con el programa de educación física con un tema de deporte adaptado para personas pues también con discapacidad visual, utilizando balones sonoros, en el cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar con sus ojos vendados y poder mostrar cómo se sentían y cómo podían realizar y ejecutar estas actividades. Durante el segundo día trabajamos un conversatorio que denominó la universidad Estrategias para Enseñar con Inclusión, en el cual el INSI participó brindando asesoría, brindando asistencia técnica en estas pautas, esas recomendaciones a docentes para poder implementar en el aula de clase y atender a los estudiantes con discapacidad visual. Y finalmente en el tercer día trabajamos en la orientación y asesoría para cátedras universitarias orientada a la atención educativa de personas con discapacidad visual y cómo realmente los docentes podían implementar teniendo en cuenta el referente técnico, teniendo en cuenta parámetros didácticos, pedagógicos que permitieran no solamente la atención sino también la inclusión, la participación y el egreso de personas con discapacidad visual dentro del contexto universitario. Fabio, en esta Semana de la Inclusión en la Universidad de La Guajira, ¿qué otras entidades participaron de esta actividad? Bueno, Cami, te cuento que estuvo como invitados las alcaldías locales, la Secretaría de Educación departamental, tanto del departamento como del municipio, y tuvo una acogida muy importante en el cual esta semana marcó un antes y un después del proceso de inclusión, no solamente de las personas con discapacidad visual, sino de todas las personas con discapacidad que están incluidas en la Universidad de La Guajira. Gracias, Camilo. Continuamos con más información. INSI fortalece la inclusión educativa en Guainía con asesoría en accesibilidad. El equipo de accesibilidad del Instituto Nacional para Ciegos INSI adelantó una jornada de trabajo presencial en la ciudad de Inírida, en coordinación con la Secretaría de Educación de Guainía y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Orlando Vázquez está junto a Juliet. Él hace parte del equipo de accesibilidad del INSI. Adelante, Juliet. Como usted lo dice, el Instituto Nacional para Ciegos sigue recorriendo las diferentes regiones del país y en este caso llegamos hasta Guainía para realizar una asistencia técnica. Por eso me acompaña a esta hora Orlando Vázquez, quien hace parte del equipo de accesibilidad. Orlando, hablemos de esta asistencia que se realizó en esta región. Sí, claro. Primero que todo, un saludo para todos. Bueno, con respecto a la asistencia técnica brindada pues en el departamento de Guainía,
estuvimos asesorando en temas de accesibilidad digital, específicamente mencionando las tecnologías que utilizan las personas con discapacidad visual para acceder a la información. Previo a eso, pues sí vi conveniente hablar acerca de cómo fue evolucionando este concepto a lo largo del tiempo, porque es importante mencionarlo. De ahí, aclarando pues ese tema, pues sí entramos de lleno al uso de las tecnologías. Realmente, ¿qué tecnologías utilizan las personas con discapacidad visual para acceder a la información? Estuvimos específicamente con la Secretaría de Educación, ¿sí? Estuvimos asesorando también a los profesores, docentes de apoyo de diferentes instituciones educativas, ¿sí? En el tema de también manejo de tecnología especializada. En este caso, la Secretaría contaba con una línea braille, con una impresora braille, la cual, pues debido al desconocimiento que tenían de su uso, pues fue solicitada la asistencia técnica a nosotros, ¿sí? Eso específicamente con Secretaría. También estuvimos con la Agencia Pública de Empleo, SENA, específicamente en asesorando en temas de acceso a la información para personas con discapacidad visual. Hablemos de aquellas entidades que de pronto están viendo este noticiero y dicen, me interesan este tipo de asesorías, quiero solicitar esto al Instituto Nacional para Ciegos. ¿Cuál es el proceso a seguir para poder tener estas asesorías y estas asistencias técnicas en las regiones? Realmente el proceso es bastante sencillo, es simplemente enviar un correo por medio de aciudadano@insi.gov.co. Allí se radica una solicitud, la cual es redireccionada a nosotros como grupo de accesibilidad. Gracias, Juliet. La Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI participó en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. El Instituto Nacional para Ciegos INSI hizo presencia en Medellín en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, con la socialización de su Biblioteca Virtual para Ciegos, un espacio digital que abre la puerta al conocimiento, la lectura, la cultura para las personas con discapacidad visual y baja visión de todo el país. Camilo Garnica se encuentra junto a Claudia Riaño, miembro o equipo, mejor, o parte del equipo de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI. Adelante, Camilo. En INSI Noticias es momento de hablar acerca de la Biblioteca Nacional para Ciegos INSI, porque seguimos promoviendo la vinculación de las personas con discapacidad visual a este servicio. Justamente nos desplazamos al departamento de Antioquia para hablar acerca de esta biblioteca. Me encuentro con Claudia Riaño, quien hace parte del equipo de accesibilidad. Claudia, bienvenida y cuéntanos más sobre esta visita a Antioquia. Gracias, Camilo. Sí, estuvimos en la ciudad de Medellín, estuvimos en la Fiesta del Libro y la Cultura, donde tuvimos una charla abierta en un espacio de nuevas lecturas, en donde justamente pues llevamos a la biblioteca pensándonos en esas nuevas formas de leer, entre eso pues con documentos y acceso a libros para personas con discapacidad visual. Y ya en Envigado estuvimos también con la Secretaría de Bienestar Social, en donde el público estuvo más enfocado a bibliotecólogas de algunas entidades educativas, algunas escuelas, y con docentes de apoyo. Entonces allí pues justamente hablamos del registro, de qué documentos se encuentran en la biblioteca, además de un poco de mostrarles cómo se hace un libro estructurado y qué requerimientos debe tener para que sea accesible para las personas con discapacidad visual. Gracias, Claudia. Justamente mencionaste algo muy importante y es el registro. Para todas las personas que están conectadas con INSI Noticias, ¿cómo hacen para registrarse? Sí, deben enviarnos al siguiente correo, biblioteca para ciegos, insi@insi.gov.co, los siguientes documentos: cédula y también el certificado de discapacidad u otro documento que certifique la discapacidad, porque hay que recordar que nuestra biblioteca para ciegos es para la comunidad, ¿sí? Entonces esos son los requerimientos. Muchísimas gracias, Claudia, por hacer parte de este noticiero y por contarnos esa asesoría en el departamento de Antioquia, y de esta manera logramos que los libros y la cultura sea para todos. Continúen en estudio. Gracias, Camilo. El Instituto Nacional para Ciegos INSI se une a la conmemoración del Día Internacional del Bastón Blanco, una fecha que simboliza la independencia, autonomía y libertad de movimiento de las personas con discapacidad visual. Cada 15 de octubre el mundo reconoce la importancia del bastón blanco como una herramienta fundamental para la movilidad segura y la participación plena de las personas ciegas y con baja visión. Juliet está junto a Erika Pineda. Adelante, Juliet.
El pasado 15 de octubre se conmemoró el Día del Bastón Blanco y por eso a esta hora me acompaña Erika Pineda, quien hace parte del equipo de educación y que también es la docente encargada del curso de orientación y movilidad en la escuela de los cursos e-learning que brinda el Instituto Nacional para Ciegos. Erika, hablemos en esta conmemoración del Día del Bastón Blanco, empezando a decirle a todas las personas qué es un bastón. Bueno, el bastón blanco es una extensión de la mano que le permite a las personas con discapacidad visual orientarse y movilizarse por los diferentes escenarios donde se encuentran. Hablemos de los tipos de bastones que se encuentran actualmente para las personas ciegas y con baja visión. Bueno, la ley nos habla de 3 tipos de bastones. Un primer bastón para las personas ciegas, que es totalmente blanco. Un segundo bastón, que es blanco con rojo para las personas con sordoceguera. Y un tercer bastón, que es de color verde para las personas con baja visión. Hablemos también de esta utilidad que tienen los bastones para las personas con discapacidad visual y las personas con baja visión en su cotidianidad. Claro que sí, bueno, el bastón es un elemento súper importante para las personas con discapacidad visual porque les va a permitir orientarse y movilizarse en los diferentes espacios donde se encuentran. Eso a partir de las diversas técnicas que se pueden aplicar, técnicas de hover, toque, entre otras técnicas que dependiendo del terreno las van a poder desarrollar. También decirle a todas aquellas personas pues ciudadanos, cuáles son esas recomendaciones que hay que darles cuando ven a una persona de baja visión o también ciega con bastón blanco. Bueno, ¿qué recomendaciones? Es primero, si la persona va caminando, permitirles que crucen y no atravesarse para que el bastón se interrumpa con nuestro paso. Siempre tener como mucha responsabilidad con la persona con discapacidad visual. Si yo puedo identificar que la persona requiere como ayuda, primero le pregunto para dónde va, qué necesita y si requiere alguna ayuda y yo le puedo orientar. Las personas que estén interesadas en tener más información sobre este tipo de bastones, orientación y movilidad, hay un curso propiamente del Instituto Nacional para Ciegos que hace parte de los cursos e-learning. Hablemos un poco de este porque eres la docente encargada. Sí, señora. Bueno, el curso es orientación y movilidad en la escuela. Este curso es muy bonito, es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar cuáles son esas orientaciones en específico para que la población con discapacidad visual pueda usar los bastones. Son varios módulos que trabajamos. En el primer módulo trabajamos esas habilidades básicas antes de hablar de bastón. En el segundo módulo hablamos de técnicas pre-bastón y bastón. ¿Para qué? Para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse en espacios cerrados y en espacios abiertos. Y en un tercer módulo hablamos de ese deporte adaptado para la población con discapacidad visual. Gracias, Erika. Gracias, Juliet. Ahora vamos a hablar de la compañía o de la comisión de trabajo en Neiva para fortalecer la accesibilidad física. El equipo de accesibilidad física del Instituto Nacional para Ciegos INSI desarrolló una comisión de trabajo en la ciudad de Neiva, departamento del Huila, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y la Universidad Surcolombiana. Juan Pablo Torres está con Camilo Garnica. Juan Pablo hace parte del equipo de accesibilidad del INSI y nos va a contar más sobre este encuentro. Adelante, Juan Pablo y Camilo. Continuamos en INSI Noticias y es momento de irnos hasta Neiva porque justamente allí hizo presencia el Instituto Nacional para Ciegos INSI con Juan Pablo Torres, profesional del área de accesibilidad. Juan Pablo, bienvenido y quiero que nos cuentes más sobre esta visita técnica. Camilo, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos nuestros oyentes. Efectivamente, estuvimos en Ciudad de Neiva en el mes de septiembre, hacia el 23, 24 y 25, y llevamos a cabo 2 visitas. Primero, estuvimos acompañando a la Alcaldía de Neiva, puntualmente al área de la Secretaría de Salud, y posteriormente llevamos a cabo también un acompañamiento a la Universidad Surcolombiana. Juan Pablo, es importante mencionar que esta asesoría es de manera de accesibilidad física. ¿Qué se adelantó en esta asesoría? Bueno, Camilo, se hizo un ejercicio bastante interesante. Primero se llevó a cabo la parte teórica, explicando todos los lineamientos con base en la NTC 6047, y posteriormente se hizo un ejercicio práctico en campo con los distintos profesionales de cada una de las entidades para visualizar distintos ajustes razonables. Juan Pablo, y para todas aquellas entidades que quieren adaptar sus instalaciones físicas,
¿qué tienen que hacer para que nosotros los asesoremos? Bueno, Camilo, primero que todo este servicio es totalmente gratuito, es muy sencillo. Se debe realizar una solicitud a través del correo aciudadano@insi.gov.co y hacen referencia que quieren tomar una asesoría en accesibilidad física. Muchas gracias, Juan Pablo, y de esa manera logramos que las instalaciones físicas de las diferentes ciudades en el país sean accesibles para todos. Continúen en estudio. Éxito total en el 8º Festival de Cine para Ciegos. Más de 30.000 personas a través de los micrófonos de INSI Radio se conectaron con estas grandes películas. 30 películas estuvieron presentes y la IA fue la protagonista. Para ampliar sobre esta información, Camilo Garnica está con Juliet. Camilo, Juliet, adelante, hablemos de esta 8ª edición del Festival de Cine para Ciegos. Como usted lo dice, del 27 al 31 de octubre se llevó el 8º Festival de Cine para Ciegos y por eso a esta hora me acompaña Camilo Garnica, quien hace parte del equipo de producción radial y audiovisual del INSI. Camilo, hablemos de este festival que pudieron disfrutar las personas en estos días. Bueno, Juliet, muchísimas gracias por la invitación y bueno, te cuento, fueron 5 días en donde nuestra parrilla de INSI Radio se dedicó exclusivamente a este Festival de Cine para Ciegos INSI en su 8ª edición. Fue bastante interesante porque la temática de esta edición fue la inteligencia artificial, ¿no? Fue una mirada hacia el futuro de toda la tecnología, cómo se entrelaza con la humanidad. Y en total fueron 30 películas en programación de la mañana, al mediodía, en la tarde y por supuesto en la noche, para que toda la familia disfrute. Julie, es que es algo muy importante para mencionar. No solo es para personas con discapacidad visual, era para toda la familia, para que en comunidad todos disfrutaran del cine desde otra perspectiva, que tú cerraras los ojos y dijeras, oiga, qué chévere disfrutar de una película con los sonidos, con todo el tema ambiente, de la música, de los personajes. Entonces fue una edición muy especial. Camilo, la invitación por supuesto para todas aquellas personas que están conectadas con nosotros en este noticiero para que sigan por supuesto vinculados a INSI Radio y a toda la programación. Claro que sí, todos invitados para que descarguen nuestra aplicación INSI Radio o nos escuchen desde nuestra página. Son programas de inclusión educativa, inclusión laboral, cine, por supuesto con audiodescripción, que para las personas que quizás se preguntaron qué es la audiodescripción y cómo así que es cine por medio de radio, ¿sí? Gracias a una técnica que describe lo que aparece en pantalla, los gestos, los movimientos de los actores, pues la persona con discapacidad visual o la persona que está conectada con la película puede saber a detalle qué está pasando en la película. Entonces, todos invitadísimos para que se conecten con INSI Radio, la radio incluyente. Gracias, Juliet. Gracias, Camilo. La invitación para todos ustedes, si quieren hacer una sugerencia, algún comentario, nos escriban a través del correo de aciudadano@insi.gov.co. Nosotros somos el Instituto Nacional para Ciegos INSI. Estas son nuestras redes sociales, @INSI_Colombia. Yo soy Henry Díaz y para mí fue un verdadero honor acompañarlos en esta edición especial de INCI Noticias.